¿De cuántas maneras diferentes se puede completar una carrera con 6 corredores? Supongamos que no hay empate. Podemos abordar esto de dos maneras. Podemos abordar esto usando el principio de conteo o usando una permutación, y hablaremos de ambos. Para usar el principio de conteo, dado que hay 6 corredores, queremos pensar en esto como 6 eventos diferentes, que modelaremos utilizando 6 barras horizontales. Entonces, el primer evento aquí, sería el posible número de finalistas en primer lugar, y llamaremos a este evento sub1. El segundo evento sería el posible número de segundo lugar, finalistas, que llamaremos sub2. Dado que alguien ya ganó el primer lugar, el próximo evento sería sub3. Ya se ha decidido el número de posibles finalistas del tercer lugar dados primero y segundo, y así. Entonces tendríamos sub4, sub5 y sub6. Así que ahora determinaremos la cantidad de formas en que puede ocurrir cada uno de estos eventos. El producto de la cantidad de formas nos dará las diferentes formas en que los 6 corredores pueden terminar. Entonces, nuevamente comenzando con el primer lugar, ya que hay 6 corredores, hay 6 resultados posibles, o 6 posibles ganadores. Entonces tendríamos 6 veces, ahora dado, alguien ya ganó primero, ¿cuántos posibles finalistas quedarían? Bueno, habría 5 porque uno de ellos ya ganó primero. Entonces 5 veces, ahora para el tercer lugar, solo hay 4 posibilidades, ya que 2 corredores ya han colocado. Entonces 4 veces. Puedes ver el patrón aquí. Hay 3 posibles ganadores del cuarto lugar, 2 posibles ganadores del quinto lugar, solo un posible ganador del sexto lugar. Una vez más, dado, los otros corredores ya han colocado. Entonces, utilizando el principio de conteo, este producto, dinos cuántas maneras diferentes pueden los 6 corredores completar la carrera. Y 6 veces 5, 4 veces, 3 veces, 2 veces, 1, pero también es 6 factorial igual a 720, lo que significa que hay 720 formas diferentes de completar una carrera con 6 corredores. De nuevo, esto supone que no hay empate. La segunda forma de resolver este problema sería usar una permutación. Recuerde que cuando usa una permutación, esto significa que el orden es importante. Y al considerar cómo 6 corredores pueden terminar una carrera, por supuesto, el orden sí importa. Y como tenemos 6 corredores, y todos terminarán, el número de formas en que pueden terminar sería 6 permute 6. Entonces, si tenemos 6 permute 6. Observe que n es 6, y r también es 6. Entonces tendríamos n factorial, o 6 factorial, dividido por n menos r factorial, que sería 6 menos 6 factorial, o 6 factorial dividido por 0 factorial. Y factorial 0 es solo 1. Entonces esto es 6 factorial, que vimos arriba es 720. Entonces, ya sea que usemos el principio de conteo o la permutación, hay 720 maneras de terminar una carrera. Con 6 corredores dados, no hay empate. Espero que hayas encontrado esto útil.